Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Con esta clase vamos a comenzar la última parte de la asignatura Introducción a los Sistemas Informáticos. En estas clases vamos a ir haciendo una introducción general a varios temas importantes. En años anteriores, en Introducción a la Arquitectura de Sistemas, hacíamos una introducción a sistemas operativos, a comunicación de datos y a paradigmas y lenguaje de programación. Esas tres las van a encontrar en clases de años anteriores. Pero este año incorporamos, con el cambio de plan de Introducción a la Arquitectura de Sistemas hacia Introducción a los Sistemas Informáticos, incorporamos este capítulo sobre seguridad. Debido a que en el plan nuevo ustedes van a tener una asignatura en quinto año que se llama ciberseguridad, donde se va a tratar en profundidad específicamente este tema. En general, con todos estos temas les va a pasar esto. Cada uno de estos temas tiene una o más asignaturas completas en el plan que ustedes van a cursar más adelante. El objetivo en Introducción a los Sistemas Informáticos es que ustedes se lleven la idea general, el mapa, digamos, ¿no? La ubicación de cada tema en cada dentro de la disciplina, como para que cuando lleguen a cada asignatura ustedes ya tengan una idea de cómo conectar cada tema con los demás temas. Y el tema de seguridad es un tema muy delicado que ustedes deben ir tomando conciencia de utilizarlo en cada una de las asignaturas que cursan. O sea, la seguridad es un tema transversal. ¿Sí? La seguridad en todos los procesos informáticos es un tema transversal. O sea, ustedes van a aprender a programar y tienen que aprender a programar pensando en la seguridad. Ustedes van a aprender a diseñar y tienen que diseñar pensando en la seguridad. Ustedes van a aprender a implementar y tienen que implementar pensando en la seguridad. Todo, absolutamente todo es cruzado por el tema de la seguridad. Por eso consideramos muy importante que se lleven esta introducción que les voy a dar hoy, para que ustedes la puedan tener en su mente a medida que van aprendiendo todos los demás temas. Cuando lleguen a quinto año lo vamos a profundizar bastante más. Entonces, como todas estas clases, mi recomendación es, recuerden que en el año 2024 estamos utilizando la metodología de aula invertida y es crítico que ustedes miren esto como si estuvieran sentados en el aula. Yo voy a ir armando, fíjense que armé una pizarrita, como hago en las clases que daba por videoconferencia, a propósito, para que ustedes tengan el tiempo también de ir viendo cómo se construye. Es una sinopsis que después a ustedes les va a quedar, ustedes se las voy a dejar junto con los videos para que ustedes la descarguen. Sin embargo, tiene como siempre muchísimo más valor todo lo que ustedes hagan por ustedes mismos. O sea, yo les recomiendo que ahora mismo vayan, busquen un lápiz y un papel, si es que no lo hicieron ya, y empiecen a hacer su propia sinopsis a medida que escuchan el video. Es muy importante que hagan eso. Si ustedes hacen eso, ustedes van a aprovechar mucho mejor la clase. Y yo sé que no me pueden levantar la mano y preguntar. Si estuviéramos en el aula y somos 600, también sería difícil que levanten la mano y pregunten. Pero anótense las preguntas que nos vamos a ver en las consultas, o pueden preguntar en el foro, ¿sí? Y yo voy a hacer todo lo posible por contestarles lo más rápido posible cualquier duda que a ustedes les quede. Bueno, les refuerzo este tema porque es importante. Usen esta metodología para ver estas clases y las van a aprovechar mucho mejor. Yo sé que son largas, pero bueno, justamente deben ser largas porque si no, no cumplen su propósito. Para que esta metodología funcione, las clases tienen que tener una cierta longitud, no pueden ser chiquitas, ¿sí? Pero ustedes tienen que verlas como si estuvieran sentados en el aula en este momento. Tienen la ventaja de que, bueno, pueden poner pausa, pueden volver para atrás, pero bueno, en todo lo demás tienen que hacer de cuenta que están sentados en el aula. Bueno, dado que seguridad es un tema muy amplio, vamos a empezar haciendo una distinción entre varios conceptos que yo voy a ir marcando acá. ¿Sí? El primero de ellos es la seguridad en general. ¿Qué es la seguridad en general? Es lo primero que vamos a ver. Después vamos a encarar seguridad de la información.
¿sí? Segundo tema importante, seguridad de la información. Después viene seguridad informática, porque son todas cosas distintas, ¿sí? O de sistemas informáticos, eso sí lo vamos a tomar como sinónimos. Esto lo vamos a tomar como sinónimo, seguridad informática o seguridad de sistemas informáticos. Vamos a decir que la seguridad informática es la seguridad aplicada a los sistemas informáticos y de ahí nos vamos a sinónimos. Y finalmente, ciberseguridad. ¿Sí? Bueno, la seguridad en general la dejo para el último porque me voy a enfocar, ¿sí?, en este tema específicamente, toda la primera parte de la clase sobre este tema de la seguridad en general. La seguridad de la información es la seguridad, los conceptos de seguridad aplicados a el manejo de información. Cuando uno habla de manejar o procesar información, está hablando de almacenar información, generar información, transmitir información, ¿sí? Y todos los cuidados que hay que tomar en el camino, ¿no? Durante el camino de hacer todas esas cosas. Entonces es muy importante entender que la seguridad nosotros la vamos a ir orientando hacia eso. Más profundamente llegamos a seguridad informática o seguridad de sistemas informáticos, que son los conceptos de seguridad ahora no aplicados a la información misma, sino a los sistemas que la manejan. ¿Sí? O sea, una cosa es entender la seguridad desde el enfoque de la información y otra cosa es entender la seguridad desde el enfoque de los sistemas que la manejan. ¿Sí? Acá es donde vamos bajando un poquito más. ¿Sí? Y finalmente llegamos al concepto más importante, digamos, al concepto no más importante, al más moderno, vamos a decir. Este concepto no existía hace algunos años, pero ahora se volvió muy importante. Es más amplio que la seguridad informática, aunque la incluye, sí la incluye, pero es más amplio. Pensémoslo así, en una empresa, por ejemplo, puede haber un departamento encargado de la seguridad informática, donde hay expertos, donde hay gente encargada de cuidar los aspectos de la seguridad informática. A su vez, así se cuidan los aspectos de la seguridad de información, pero siempre en manos de un experto, de una persona que estudió para eso, como ustedes van a estudiar. Ustedes en esta carrera van a quedar preparados para eso, ¿no? Para trabajar en un equipo de expertos en seguridad informática si así lo desearan. Pero bueno, eso cuando lleguen a quinto, ¿sí? Cuando pasen por la carrera. El concepto de ciberseguridad tiene más que ver con esos lugares donde no hay un equipo de seguridad informática, no hay un equipo de expertos atrás viendo lo que uno hace o no hace, y así todo hay que cuidar esa seguridad también. Me refiero, por ejemplo, a qué hacemos cuando estamos en nuestra casa navegando con un celular, interactuando en redes sociales o entrando a la aplicación del banco para hacer un movimiento económico. ¿Quién nos cuida cuando estamos haciendo eso? ¿Sí? Y la verdad es que no tenemos a nadie a quien llamar para pedirle que nos dé una mano, ¿sí? Y estamos expuestos a muchos riesgos y a muchas cuestiones simplemente por estar en esto que se dio a llamar ciberespacio, que también es una abstracción de Internet, que después más adelante vamos a ver. ¿Sí? O sea, al conducirnos en el ciberespacio tenemos que tomar medidas de seguridad como tomamos medidas de seguridad cuando estamos en la calle, ¿sí? Y bueno, la ciberseguridad tiene que ver con todos esos aspectos. También es tratado por expertos, pero tiene mucho protagonismo todo el mundo en la ciberseguridad. O sea, la ciberseguridad es algo que debe ser atendido por todo el mundo, no solamente por expertos. ¿Sí? O sea, todos nosotros los que interactuamos de alguna manera a través de Internet, a través de las aplicaciones con los celulares, tenemos que tener alguna noción de ciberseguridad. O sea, tenemos que tener un cierto protagonismo en la ciberseguridad. Como tal, se vuelve un asunto público. O sea, el Estado debe tener funciones en este aspecto. O sea, cuidar la ciberseguridad se termina volviendo un asunto público. ¿Sí? Y de hecho, bueno, así se maneja. Entonces, esta es la primera parte y lo primero que quiero que recuerden. ¿Sí? La seguridad es transversal a todo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con la seguridad en todos los aspectos. Y vamos a hacer esta distinción desde más abstracto hasta más concreto. ¿Sí? Yendo del concepto de seguridad en general
y después aplicándolo respectivamente, primero a la información, después a la seguridad de los sistemas informáticos y finalmente al concepto de ciberseguridad. La ontología que yo les voy a dar es abarcativa, abarca todo esto, aunque hay algunas cosas que aplican más, si lo piensan después por sentido común, a la seguridad en general, otras aplican más a la seguridad de la información, otras a la seguridad informática y otras a la ciberseguridad. Así que bien, dicho esto, como siempre, si alguien tiene alguna duda, vayan anotándose las preguntas, después me preguntan o por los fuegos o cuando nos veamos en la clase en persona. ¿Sí? Recuerden que tienen que hacer ese ejercicio. Bueno, vamos a empezar por buscar en el diccionario qué quiere decir la palabra seguridad. ¿Sí? Si lo buscan van a encontrar algo así como cualidad de seguro. Sí, no dice mucho, pero bueno, es un diccionario. ¿Sí? Vamos a buscar seguro y entonces cuando encontramos seguro nos vamos a encontrar con que dice, ¿sí?, que algo está seguro cuando está libre y exento de todo peligro o daño. ¿Sí? Algo así van a encontrar. Si lo buscan en el diccionario ahora, van a encontrar algo de esto. ¿Sí? Que la seguridad, como se entiende, como la entiende la gente, como la entendemos todos por sentido común, porque eso es en definitiva lo que recogen los diccionarios, ¿sí? Lo que la mayoría entiende o lo que el consciente colectivo comprende sobre algo, en este caso dice esto: libre y exento de todo peligro o daño. Arrancamos con el pie equivocado cuando utilizamos esta definición porque es muy difícil trabajar con ella. Yo los invito a que piensen por qué. Es más, si estuvieran acá les preguntaría y hasta que no me contesten no sigo. Así que vamos a hacer tipo Dora la exploradora. Ponen en pausa el video y háganse esta pregunta: ¿por qué es tan difícil trabajar con esta definición? ¿Sí? Pongan pausa, no les voy a hacer yo la pausa. Cuando más o menos tengan una idea, lo continúan. ¿Sí? Y la verdad es que háganse esta pregunta, ¿no? ¿Qué cosa está libre y exenta de todo peligro o daño en este mundo? ¿Quién de nosotros está libre y exento de todo peligro o daño en este mundo? ¿Sí? ¿Qué cosa tienen por segura? ¿Qué cosa tienen por con total confianza de que no va a pasar absolutamente nada? Bueno, si lo pensamos un poquito vamos a llegar a la conclusión de que nada, absolutamente nada está así seguro según esta definición. ¿Sí? Porque es demasiado utópica, es una definición ideal, perfecta, ¿sí? Que no se consigue implementar en la vida real. O sea, esta definición así no es aplicable. ¿Sí? Entonces vamos a tener que buscar una definición un poquito mejor. ¿Sí? Una de las primeras cosas que la vamos a situar acá, ¿sí?, en la zona de seguridad informática o seguridad de los sistemas informáticos, vamos a decir que la seguridad es un estado y no es esencial en los sistemas. Ojo que esto se puede entender mal. Vamos a decir, ¿qué significa esencial? ¿No? ¿Qué significa esencial? Esencial quiere decir que está en la esencia. ¿Ah? Vamos a poner, no es necesariamente esencial en los sistemas. ¿Sí? La seguridad no es algo que está en la esencia, ¿sí? Es un estado en un sistema. Vamos a hacer la distinción. ¿Qué es algo esencial? Algo esencial es algo que lo define, es algo que si no está ahí el sistema no es, y entonces nunca podría dejar de estar porque el sistema dejaría de existir. Eso es esencial. Pongamos un ejemplo sencillo. El fuego quema y esa es una característica esencial del fuego. Si ustedes se encuentran con algo que parece fuego pero que no quema, hay una cosa de la que están seguros, que no es fuego, ¿sí? Porque si fuera fuego quemaría. Bueno, con los sistemas informáticos pasa eso con respecto a la seguridad. Ustedes no pueden decir que un sistema es seguro, ¿ah? Porque no es esencial. ¿Sí? El sistema podría estar funcionando igual aunque no es seguro.
¿sí? Con lo cual la seguridad se puede ir y el sistema sigue andando, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque para cuando lo suframos ya es tarde, ¿sí? Ahí nos dimos cuenta que la seguridad se perdió. Por eso es muy importante para nosotros concebir que la seguridad es un estado en los sistemas, ¿sí? Es un estado y como tal debe mantenerse, debe cuidarse, ¿sí? No podemos simplemente asumir que porque armamos un sistema y lo pensamos desde la seguridad, esa característica fue a ser esencial. ¿Sí? No, el hecho de que hagamos eso nos ayuda un montón a que sea mucho más fácil de mantener el estado de seguridad del sistema. Pero no por sí mismo resuelve todo el problema. ¿Sí? La seguridad no solamente hay que pensar en ella además del sistema, sino que después hay que mantenerla. Por eso decimos que la seguridad es un estado. ¿Sí? Es como la belleza. ¿Sí? Uno puede crear algo bello, pero si uno no lo cuida, eso que es bello deja de ser bello. ¿Sí? Y de la misma manera hay un montón de cuestiones que son estados en nuestra existencia y no son esenciales. No es que los tenemos porque nos lo ganamos por derecho de nacimiento y no se va a ir a ningún lado. ¿Sí? En ese sentido es muy importante entender que la seguridad es un estado. Siempre hay que cuidar el estado de seguridad de los sistemas. Los sistemas no son seguros, están seguros. Y pueden estar seguros hoy y pueden dejar de estar seguros mañana. Recuerden que en inglés, por ejemplo, no está esta distinción. Ellos están más complicados cuando piensan porque les cuesta más distinguir entre las cosas que son esenciales y las cosas que son temporales, que pueden estar hoy y mañana no. Esas para nosotros en castellano son las que están, las que son estados. ¿Sí? Espero que se entienda bien. Recuerden, como siempre, que me pueden hacer preguntas en el foro o en las clases. No quiero que se vayan sin esta idea clara. Esencial es algo que si desapareciera, desaparece todo. Y algo que no es esencial es algo que si desaparece yo sigo funcionando, pero ya no tengo más esa característica. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Sí? Una vez que dijimos que la seguridad es un estado, lo segundo que tenemos que decir es que la seguridad es un equilibrio. Este es el segundo concepto importante. La seguridad es un equilibrio. Esto es válido tanto para la seguridad de la información como para la seguridad informática. ¿Sí? La seguridad es un equilibrio. Nosotros tenemos que cuidar un equilibrio de seguridad. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque adjetivos un poquito más generales como decir bueno o malo, ¿sí? Por ahí son complicados de aplicar a la seguridad. ¿Este sistema tiene buena seguridad o tiene mala seguridad? Y es difícil, hay que definir qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? Quizás es un poquito más preciso decir alta seguridad y baja seguridad. ¿Sí? Alta seguridad quiere decir que tiene medidas fuertes para proteger algunos aspectos de la seguridad. Eso es seguridad alta. Seguridad baja es que esas medidas o no se tomaron tan fuerte o no se tomaron directamente. Entonces el sistema tiene baja seguridad. ¿Sí? Puede ser tan baja que prácticamente no exista, lo cual es bastante peligroso. ¿Sí? Pero hablamos de alto y bajo y eso puede ser por un lado. Alto, bajo. Alto, bajo. ¿Sí? Tenemos medidas de seguridad complejas, ¿sí? Normalmente costosas. Hablamos de seguridad alta. Tenemos pocas medidas de seguridad o prácticamente ninguna. Hablamos de un nivel de seguridad bajo. ¿Sí? Otra cosa que podemos decir en otra dimensión es nivel de seguridad adecuado o nivel de seguridad no adecuado. ¿Sí? Quizás esto es mejor. ¿Sí? O sea, podríamos acercarnos más a decir que la seguridad adecuada es buena y la seguridad no adecuada es mala. ¿Sí?
Ahí está, esa distinción quiero que hagamos, ¿sí? La seguridad, vamos a decir que una seguridad es buena cuando es adecuada y una seguridad es mala cuando no es adecuada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la seguridad es un equilibrio. Y esto es muy importante que lo entiendan porque por cosas que después vamos a ver, por cosas que vamos a ver ahora dentro de un rato, ¿sí? A veces si la seguridad es demasiado alta, termina causando un problema de seguridad, curiosamente, ¿sí? Por interferencia de planos. Entonces, por eso vamos a hacer la distinción. Una cosa es alta-baja, otra es adecuada, ¿sí? O no adecuada. Adecuado quiere decir que tiene el nivel correcto, ¿sí? No es ni más alto de lo que debe, ni más bajo de lo que debe. Es adecuado, ¿sí? Este es el segundo concepto importante que quiero que distingan, ¿sí? Bueno, vamos a dejar escrito acá lo que dijimos, porque no lo puse, ¿sí? Es asunto público. La seguridad de cada uno de nosotros al interactuar en el llamado ciberespacio. ¿Sí? Y ahí está, ahí dijimos algo, ¿sí? Muy bien. Entonces, si la seguridad es un equilibrio, vamos a ver un equilibrio de qué, ¿sí? Este equilibrio se forma por 4 conceptos. ¿Sí? A partir de 4 conceptos podemos formar esta idea de equilibrio en la seguridad. Y vamos a estudiar cada uno de estos conceptos por separado. El primero de ellos es la integridad. Vamos a hablar primero de integridad. Recuerden, es importante que se anoten su sinopsis y que vayan recordando las definiciones generales que damos nosotros, que son definiciones cortitas y que son fáciles de recordar. ¿Por qué? Porque les va a ayudar un montón. Esto les va a ayudar muchísimo a entender, ¿no? A hacer lo que se llama la ontología, ¿sí? Entonces, integridad. ¿Qué es la integridad? ¿Sí? La integridad es la capacidad del sistema de resguardarse de cambios, ya sea por causas naturales o por causas o por acciones intencionales, a través de vías no autorizadas. Presten atención a esto porque es muy importante entenderlo, ¿sí? Es la capacidad del sistema de resguardarse de cambios que pueden ser por causas naturales o por acciones intencionales, con intención, ¿sí? Intención va con C, intencionales. Ahí está. A través de vías no autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? Un sistema, decimos que guarda más integridad cuando el sistema es capaz de protegerse, es más robusto frente a cosas que lo modificarían para mal, ¿sí? A través de vías no autorizadas. Vamos a hablar de causas naturales, por ejemplo, ¿sí? Un sistema que se degrada, que la información se corrompe, que se arruina, ¿sí? Que no tiene medidas de protección y por lo tanto se va arruinando naturalmente por entropía natural, ¿sí? Es un sistema que tiene una falla de integridad. No sé, por decir algo, ustedes hacen una reja de hierro, ¿sí? Yo acá en Necochea, donde yo vivo, estoy muy cerca del mar. El mar tiene mucho salitre, el salitre oxida el hierro, ¿sí? Si yo dejo la reja de hierro sin protección, en menos de un año la reja se oxida toda y se desarma, vuelve a ser óxido, vuelve a la naturaleza, ¿sí? La reja no existe más. Esa reja tiene una falla de integridad porque se desarma, ¿sí? O sea, la misma naturaleza la destruye.
Si yo la pinto con un convertidor, le hago una reducción, bueno, la protejo de distintas maneras, lo que estoy haciendo es ganarle integridad a esa reja, o sea, hacer que esa reja tenga mejor integridad. Eso por un lado. Por otro lado, también influye en la integridad el hecho de que el sistema resista posibles acciones intencionales no autorizadas, posibles acciones que lo perjudicarían para mal. ¿Sí? Entonces podemos decir que es, si lo quieren ver desde los sistemas informáticos y desde la seguridad de la información, es la capacidad que tiene el sistema de prohibir o de evitar que la información pueda ser modificada o alterada de alguna manera a través de vías no autorizadas. O dicho de otra manera, el sistema solo permite modificar la información o alterar la información a través de vías autorizadas. Fíjense que la definición no se planta en la política de seguridad, o sea, no dice quién es el que está autorizado y quién no. Solamente dice, la característica de integridad solamente dice que el que está autorizado tiene que poder modificar, pero el que no está autorizado no tiene que poder modificar. Sobre todo eso último. Si no estás autorizado, no podés modificar. ¿Sí? Ese es el enfoque central de la integridad. Primer característica que tiene que tener un equilibrio en la seguridad. Yo puedo tomar medidas fuertes o medidas no tan fuertes para garantizar la integridad. Si tomo medidas de integridad más fuertes, entonces el nivel de seguridad sube, más alto según decíamos hoy. Si tomo medidas no tan fuertes, entonces el nivel de seguridad es un poco más bajo. ¿Sí? O sea, a mayores medidas o medidas más fuertes para cuidar la integridad, ¿sí? Más alto el nivel de seguridad. ¿Se entiende, no es cierto? Si no se entiende, como siempre, pregunten en los foros o pregunten en la clase. Vamos al segundo concepto que define la seguridad. Este segundo concepto se llama confidencialidad. Confidencialidad, segundo concepto importante, confidencialidad. Capacidad del sistema de ocultar la información a quien no está autorizado. O dicho de otra manera, el sistema solamente revela información a través de vías autorizadas. ¿Sí? Este es el segundo concepto importante en el que se involucra la seguridad. ¿Sí? Un sistema guarda confidencialidad cuando provee mecanismos que evitan que algo o alguien que no está autorizado tenga acceso a determinada información. Esto aplica obviamente a seguridad de la información y también a seguridad de los sistemas informáticos. ¿Sí? En el caso de la seguridad de la información se refiere a la información misma y en el caso de los sistemas informáticos a la información y a todo aquello que lo contiene o lo transmite. ¿Sí? O sea, directamente previene el acceso, evita el acceso de la información para quien no está autorizado. Otra vez, presten atención al hecho de que nosotros acá no estamos definiendo la política, acá no estamos diciendo quién está autorizado y quién no, solamente estamos diciendo que si no está autorizado no debería tener acceso. ¿Sí? Así que otra pregunta tipo Dora la exploradora para que pongan en pausa el video y la piensen y después me contesten. ¿Sí? La pregunta es, la página web que presenta el clima, por ejemplo, alguna de esas que hay varias ahí en internet, ¿sí? Que presentan el clima, la predicción del clima, ¿sí? ¿Guardan confidencialidad o no guardan confidencialidad? Pongan pausa, piénsenlo y después continúan el video. Bien, ¿qué pensaron? ¿Guarda confidencialidad o no? Alguno me va a decir, y no guarda confidencialidad porque no pide usuario ni contraseña, simplemente muestra los datos y listo, o sea que se la está mostrando a todo el mundo. ¿Sí?
¿Les parece que por eso no guarda confidencialidad? Entonces yo les hago esta otra pregunta. ¿Sí? ¿La información de la predicción del clima tiene alguna restricción? O sea, ¿hay alguna política que diga que hay alguien que no tiene derecho a acceder a esa información? Bien, probablemente la respuesta es no, es una información pública. Por lo tanto, lo que podemos decir del sistema de clima es que no tiene problemas de confidencialidad, porque no hay nadie que tenga una restricción para acceder a esa información. No es lo mismo si lo que estuviera mostrando son los números de tarjeta de crédito de la gente. En ese caso, si el sistema le estuviera mostrando a todo el mundo los números de tarjeta de crédito de la gente, entonces sí tendríamos un serio, muy serio problema de confidencialidad. ¿Se entiende, no es cierto? O sea, nosotros no nos metemos con la política, ¿ah? Pero la confidencialidad tiene que ver con eso, con que si hay una restricción con respecto a quién tiene acceso a determinada información, que el sistema provee herramientas para que eso se cumpla y que el que no tiene acceso no pueda acceder a la información, el que sí tiene acceso accede a la información. Entonces, dicho esto, ¿sí?, se entiende claramente cuál es la diferencia. Aquí, igual que en la integridad, tenemos el mismo fenómeno. Si tomamos medidas más fuertes para resguardar la confidencialidad, entonces el nivel de seguridad sube. Si tomamos menos medidas para resguardar la confidencialidad, el nivel de seguridad baja. O sea que la confidencialidad otra vez es una medida que si subo, o sea, es proporcional. Si aumento la confidencialidad, aumento la seguridad. ¿Sí? La tercera la voy a dejar para lo último por una cuestión didáctica. Y vamos a hablar de la cuarta. La cuarta es la irrefutabilidad. La irrefutabilidad es algo que por ahí no van a ver en seguridad de la información, o sí lo van a ver, pero no tan fuerte como en seguridad de sistemas informáticos. En los sistemas informáticos es más importante, es como fundamental. En seguridad de la información muchas veces se omite, aunque los criterios de irrefutabilidad sí se ponen como principios, se ponen en otro lado. O sea, cuando lean la bibliografía van a ver que muchos hablan de las otras tres y no hablan de esta. ¿Sí? Pero es fundamental, sobre todo en sistemas informáticos es fundamental. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es la capacidad del sistema de proveer, ¿sí?, pruebas, ¿sí?, de las cosas que ocurren o que no ocurren dentro del sistema. En particular, ¿sí?, los agentes, ¿sí?, las acciones y las no acciones de los diferentes agentes o actores. Esto es fundamental, esto es una cosa muy muy importante, implica un montón de cuestiones. Un sistema informático no tiene, digamos, ante los ojos de un humano, ¿sí?, un sistema informático no puede tener más fuerza que un humano, ¿sí? Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Si es la palabra de un ser humano contra, vamos a decir, los hechos que se registran en un sistema informático, y siempre se va a favorecer al humano por una cuestión lógica, ¿sí? Entonces, para proteger al sistema es importante que el sistema pueda proveer pruebas de las cosas que registra, de las cosas que se ven en él, ¿sí? Y en esto es donde viene la irrefutabilidad. La irrefutabilidad implica, por ejemplo, identificar y autenticar correctamente a todos los actores, ¿sí? Escribí mal la palabra actores. Ahí está. Actores. Ahí está. Es muy importante identificar correctamente a los actores, a quien está interactuando con el sistema. No alcanza con identificar, también hay que autenticar. Identificar es que el sistema me reconozca, que diga, ahí está Hugo. ¿Sí? Este es Hugo. ¿Sí? El sistema me puede preguntar quién soy, ¿sí?, y yo le voy a decir, bueno, yo soy Hugo. ¿Sí? Bueno, autenticar es un poquito más fuerte. Autenticar es que el sistema tenga mecanismos para probar que yo soy realmente Hugo y no soy otro.
¿Sí? Eso es autenticar. Entonces, identificar y autenticar tiene que ver con probar la identidad de los actores. Fundamental, porque si el sistema dice que yo hice algo, pero no fui yo el que lo hizo, el sistema ya quedó en desventaja y muy grande, ¿sí? O al revés, el sistema dice que yo no hice algo cuando yo sí lo hice, lo mismo, ¿sí? Entonces, por un lado es identificar y autenticar a los actores, y por otro lado es registrar las cosas que pasan, ¿sí? Para que nadie pueda refutar al sistema. De ahí viene lo de irrefutabilidad. Nadie pueda venir y decir que lo que dice el sistema es mentira, ¿sí? Entonces el sistema debe cuidar esas cosas desde la raíz, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se llevan registros, se registran las cosas que se hacen dentro del sistema, siempre, y de una manera rigurosa. Cosa de que si hubiera que investigar porque pasó algo y no se sabe bien qué pasó, uno puede buscar en esos registros, hacer lo que se llaman auditorías y buscar cuál fue la causa o cómo se desarrollaron determinadas cosas, ¿sí? Todo eso tiene que ver con la irrefutabilidad. Capacidad de autenticar, identificar y autenticar, y capacidad de registrar y proveer pruebas. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Imagínense que yo voy al banco a las 6 de la tarde, ¿sí? Entro al cajero, pongo mi tarjeta, retiro 50.000 pesos de la cuenta del banco, me voy. Al otro día entro al banco y le digo al que atiende, me faltan 50.000 pesos en la cuenta. La persona va, busca en la computadora y dice, acá figura que ayer a las 6 de la tarde se retiraron 50.000 pesos. Y yo le digo, yo no fui. Le digo al banco, yo no fui el que retiró los 50.000 pesos. Imagínense ustedes que el banco va a decir que yo retiré los 50.000 pesos y yo voy a decir que no. Y eso termina en un juicio, ¿sí? Y si no hay pruebas, el juez va a fallar a favor mío, porque la palabra de un humano tiene más peso que la palabra de un sistema, ¿sí? Y es inevitable eso. Pero ¿por qué no pasa eso? ¿Por qué no puedo yo hacer eso? Porque en el banco me van a decir, usted ayer a las 6 de la tarde entró al cajero, ¿sí? Puso su tarjeta, escribió su clave, después le pidió el token, también escribió el token, ¿sí? Retiró los 50.000 pesos y además lo tenemos filmado acá en la cámara. Mire, usted llevaba una camisa blanca, un pantalón beige, ¿sí? Y estaba un poco despeinado, se ve que había viento ayer. O sea, tienen muchas pruebas de que fui yo el que fue y retiró el dinero, ¿sí? ¿Y eso qué es? Eso es irrefutabilidad. O sea, los sistemas son mucho más fuertes cuando tienen buenas medidas de irrefutabilidad. Otra vez, tomamos más medidas de irrefutabilidad y la seguridad del sistema sube. O sea, decimos que si tomamos más medidas de irrefutabilidad, la seguridad es más alta. Si tomamos menos medidas de irrefutabilidad, entonces la seguridad es más baja, ¿sí? Hasta acá, los tres conceptos que vimos tienen esa característica de que son proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si tomamos más medidas en línea con ellos, aumentamos el nivel de seguridad, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si nos quedáramos con estos tres conceptos solos, correríamos el peligro y nos veríamos tentados de elevar infinitamente la seguridad. ¿Por qué no? ¿Sí? Nos podría detener, por ejemplo, una cuestión económica, tal vez, ¿sí? O sea, como las medidas de seguridad pueden salir caras, en algún momento puedo decir, bueno, no quiero pagar tanto, no me vale la pena, ¿sí? Pero, en definitiva, todavía, si yo estoy dispuesto a pagar, puedo decir que la seguridad es mejor cuanto más alta es. Y ahí es donde viene la cuestión que yo quiero hacerles pensar un poquito ahora, y en la que quiero que se detengan a meditar. Porque no necesariamente seguridad más alta es mejor seguridad, es una seguridad más buena o una seguridad adecuada, como decíamos hoy más temprano, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque falta este cuarto aspecto, que a veces también es incomprendido. En la bibliografía a veces no se trata bien tampoco, presten atención. Este cuarto concepto es el que se llama disponibilidad. Disponibilidad, ¿sí? Dice que el sistema tiene buena disponibilidad si
la persona que está autorizada, o el actor, vamos a poner el actor, porque si no se quedan con que son los usuarios humanos y no, acá es todo lo que interactúa. Si el actor que está autorizado dispone del acceso ¿sí? a un costo razonable. Esto es importante también. Decimos que el sistema tiene buena disponibilidad si el actor que está autorizado a leer puede leer a un costo razonable y el actor que está autorizado a accionar o a cambiar puede cambiar a un costo razonable. ¿Sí? Acá donde viene el tema de la medida de contrapeso, vamos a decir. ¿Sí? Acá donde la seguridad se puede salir de equilibrio. ¿Sí? Normalmente, cuando tomamos medidas para elevar el nivel de seguridad, ya sea aumentando la integridad, aumentando la confidencialidad o aumentando la irrefutabilidad, inevitablemente terminamos perjudicando la disponibilidad de alguna manera. ¿Sí? O sea, ese costo que tiene acceder a las cosas va aumentando hasta un punto en que podría llegar a no ser razonable, y ahí es donde tenemos una falla de disponibilidad. Mucha gente confunde la disponibilidad con el hecho de que las cosas tienen que estar disponibles, tienen que estar en línea, que el sistema tiene que estar funcionando. ¿Sí? Eso es una concepción incorrecta que yo asociaría más a la integridad. O sea, si el sistema se cae, porque se cae la red, no están disponibles los datos para nadie porque se cayó la red, y yo lo vería como una falla de integridad, no tanto como una falla de disponibilidad. El problema es que yo, Hugo Curti, tenía acceso a leer algo, pero como me olvidé la contraseña, no puedo acceder en este momento. Y ahí tenemos no sé si eso llega a ser una falla, pero es un tema de disponibilidad mínimo. ¿Por qué? Porque yo en realidad tengo derecho a acceder a eso y no puedo por una cuestión de sistema. ¿Sí? En este caso particular, que me pide una contraseña y que yo me lo olvidé. No quiero decir que es una falla de disponibilidad, no lo es. Ahí me parece que es más responsabilidad mía que me olvidé la contraseña que del sistema, ¿no? Pero si nosotros le empezamos a pedir a la gente que se acuerde de millones de contraseñas, sí se podría volver una falla de disponibilidad. A ver si se llega a entender este concepto. O sea, a mí me pueden pedir que me acuerde de una contraseña, pero después resulta que yo, usuario humano, me tengo que acordar 100 contraseñas, 200 contraseñas, y yo ya no puedo, a mí no me es posible. Entonces el costo ya no es razonable, con lo cual sí podríamos tener una falencia de disponibilidad. Esto es muy importante entenderlo, ¿sí? Porque es otro de los aspectos que a veces influye negativamente en la seguridad. ¿Sí? Las cosas tienen que tener, o sea, las personas o los actores tienen que tener acceso a la información a un costo razonable. ¿Sí? Imagínense otro ejemplo. Yo siempre suelo hacer ejemplos exagerados a propósito, ¿sí? Para que se entienda la idea, porque al final para entender a veces hay que exagerar un poquito. Imagínense que yo, para entrar a mi casa, ¿sí?, tuviera un mecanismo donde tengo que poner la huella digital, tengo que escanearme la retina, tengo que hacerme una prueba de voz, ¿sí? Y poco más, tengo un gendarme que me pide el pasaporte, ¿sí? Y entonces yo, cada vez que tengo que entrar a mi casa, estoy como 20 minutos para hacer el trámite para entrar a mi casa. ¿Sí? Ahí tenemos una falla seria de disponibilidad. Estoy exagerando, obviamente. ¿Sí? Por varias razones. La primera es porque es incómodo. ¿Sí? Para mí es incómodo. Yo voy a tratar, finalmente, como usuario humano, voy a terminar conspirando para abreviar eso, porque es insoportable. ¿Sí? Ni hablar del costo. Pues ahí estoy usando un sistema de seguridad que vale millones para proteger lo que tengo adentro de mi casa, que no pasa de los miles. ¿Sí? Y eso es otra cuestión de desbalance también más obvia, ¿no? Que también pasa a veces. Y tiene que ver con saber o no saber determinar correctamente cuál es el nivel adecuado de seguridad. ¿Sí? Esto es muy, muy importante entenderlo. ¿Ah? O sea, la falla de disponibilidad viene dada porque a veces las medidas de seguridad
son demasiado elevadas justamente y terminan produciendo un impacto negativo en la disponibilidad, ¿sí? Y por lo tanto, por una interferencia de planos, ahora vamos a hablar de los planos en un ratito, por una interferencia de planos, lo que fue pensado para subir el nivel de seguridad termina en la práctica bajando el nivel de seguridad. Por eso es fundamental entender que la seguridad tiene que ser adecuada, no tiene que ser lo más alta posible, tiene que ser adecuada. Y esta es la idea general que les quería tirar en esta primera parte de la clase, donde hablamos básicamente de que la seguridad es un estado y además de ser un estado es un equilibrio que debe cuidarse. Y ese equilibrio, ¿sí?, tiene que ver con 4 conceptos. O sea, en ese equilibrio intervienen 4 conceptos. El concepto de integridad, el concepto de confidencialidad, el concepto de disponibilidad y el concepto de irrefutabilidad.